Retomamos luego del cuarto intermedio. Punto número 13, Unibloque UCR, proyecto de resolución, zona fría. Cedo la palabra a José Casarejo. Hay dos proyectos, punto 13 y punto 14, que hablan sobre un mismo tema, así que se van a trabajar en conjunto por acuerdo de los autores de los proyectos. Tiene la palabra el concejal Casarejo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de resolución está relacionado con un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que tiene que ver con la modificación del régimen de subsidio de gas, la famosa zona fría. Tenemos una ley que es de 2021, la ley 27.637, que incorporó distintos municipios al régimen de zona fría para que usuarios residenciales de gas natural tengan algún beneficio en zonas de bajas temperaturas. Como todos sabemos, el partido de Oro se encuentra comprendido dentro de este régimen, lo que le permite a miles de hogares acceder a beneficios en las facturas de las tarifas de gas. Esta inclusión del partido de Oro, en este caso, reconoce una realidad climática en el interior bonaerense, y que este consumo energético no depende únicamente del nivel socioeconómico o del nivel de ingreso de los hogares, sino que tiene que ver con otros factores, como son el clima o la ubicación geográfica o la amplitud térmica o las diferentes características habitacionales. Que eventualmente la quita o la reducción de estos subsidios implicaría para estos beneficiarios aumentos en las próximas tarifas de gas, que no se sabe bien de cuánto sería, pero que algunos hablan del 30, 40 o hasta el 50%, donde se vería afectado directamente tal vez la economía familiar de estos hogares. Es por ello que este Consejo Deliberante, a través de este proyecto, queremos expresar la preocupación ante este proyecto de ley presentado ante el Congreso de la Nación, en tanto podría afectar la continuidad de la zona fría y podría afectar directamente a vecinos de la localidad de Leró, entre otros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, concejal. Concejala Doval, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que es un proyecto que nos, junto con el bloque de OCR, manifestamos la preocupación por la intención que ha manifestado el Poder Ejecutivo Nacional de modificar o derogar el régimen de subsidio de consumo de gas previsto por la ley 27.637. Realmente es una preocupación de todos los vecinos, tanto de Leró como de la región, que estamos comprendidos dentro de la zona fría, de la ley de zona fría, perdón. Y esto significaría un gasto, o sea, el gas no sería un gasto innecesario, sino que es una herramienta para garantizar condiciones básicas de vida, ¿sí? No es un privilegio como por ahí se considera, sino que es una necesidad básica. Y la quita de este subsidio modificaría el poder adquisitivo de todos los vecinos del distrito y también de la región que están sufriendo esta problemática. Por eso me parece que como facultad del este honorable consejo, cuerpo de concejales, tenemos que dirigirnos al Congreso de la Nación y manifestar esta preocupación y el rechazo ante cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de pretender eliminar, reducir o modificar este régimen de zona fría que afectaría a todos los vecinos de nuestra ciudad y de la región. Bueno, habiendo acordado el tratamiento conjunto con el bloque de UCR, pasamos nuestro proyecto a archivo, presentado por nuestro bloque, y solamente sugerimos incorporar en el artículo 2, además del distrito de Leró, dentro del régimen de zona fría, considerar a los distritos que están conformados dentro de la ley, que son de la región. Le pido por favor a cualquiera de los dos que lea cómo quedaría conformado y redactado el artículo 12, que se modifica el tema entendido, ¿está bien?
solicítese al Honorable Congreso de la Nación que en el tratamiento de dicha iniciativa garantice la continuidad de la inclusión del partido de Deró, y ahí agregaríamos y los distritos que se encuentran comprendidos en la normativa de zona fría previsto por la ley número 27.637. Muy bien, gracias, concejala. Sí, concejala Marcos, tiene su nombre. Gracias, señor presidente. Me gustaría poner en palabras lo que significa esta ley de zona fría sin costo fiscal. No tiene un costo fiscal. Está enmarcada en la crueldad diaria que nos tienen acostumbrados con una serie de distracciones, porque esta ley se nutre de la compensación de las tarifas entre las zonas templadas y las zonas frías. Podríamos pasar de un 7%, pero podemos ver cada uno de nosotros en nuestras boletas, en las facturas que nos llegan, podríamos pasar a un 11%. Y lo extraordinario de esto es que siempre ha dado superávit. Entonces, alguien se la lleva. ¿Qué es lo que pasa con el superávit de esta ley, que hasta ahora tenía beneficios? Nos beneficiábamos más de 4 millones de personas. Vamos a pasar a ser en la provincia de Buenos Aires 1.500 hogares, 5 millones de personas. Muriéndonos de frío porque pagar una tarifa un 30% más, o entre un 30 y un 50 en esta época del año, sería perjudicial para todos, y nosotros tenemos derecho a exigir una vida digna. Como les decía antes, alguien se la lleva, porque esto va a superávit, así como se llevaron el oro, que tampoco sabemos dónde está. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Si ningún otro consejero hace uso, sí, concejal Momi, que usa la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo venía un poquito a contar en qué consiste el proyecto, porque no solo escuché a los concejales de los demás bloques que antes pusieron, sino también me tomé el trabajo que me corresponde, ¿no?, de leer el proyecto de ambos. El proyecto originalmente... El proyecto original, o sea, la ley original, ¿sí?, establecía una zona llamada zona fría, que, como bien dicen, otorgaba subsidios de entre un 30 y un 50% a los usuarios de gas natural. Luego se amplió en el 2021, todos sabemos, y dentro de esa ampliación se incluyó, entre otros distritos, el distrito de Deró. Esto quiere decir, como para que la gente lo entienda, que solamente por el simple hecho, la simple razón de estar ubicado en una región geográfica, uno accedía al subsidio, y si estás fuera de esa región geográfica no accedes al subsidio, sin contemplar ninguna otra variable y sin tener en cuenta ningún otro tipo de contexto. Leyendo por ahí el proyecto que había presentado el bloque Fuerza Patria, dentro de los considerandos decía textualmente que la eliminación de estos subsidios implicaría aumentos desmedidos en las facturas de gas, impactando de forma directa y desproporcionada los ingresos de los sectores más vulnerables, jubilados, pensionados y la clase medio trabajadora del distrito de Deró y de las zonas rurales del partido. Yo quiero aclarar que este proyecto, que obtuvo media sanción en diputados y que intenta derogar el actual régimen vigente, prevé la quita de subsidios solamente para aquellas familias cuyo ingreso familiar supere los 3 canastas básicas, que serían aproximadamente a día de hoy 4.200.000 pesos, o que tengan determinada situación patrimonial. Dentro de ella contempla, entre otras cosas, por ejemplo, que tenga 3 o más propiedades, que tenga embarcaciones de lujo, que tenga aeronaves. Ese tipo de cuestiones son las que dejarían a una persona fuera del beneficio del subsidio por gas natural. En cuanto a ese aspecto, el proyecto presentado por el bloque USR fue un poco más realista con la realidad del proyecto y expresó textualmente que una modificación del régimen que priorice exclusivamente criterios socioeconómicos podría dejar sin cobertura a numerosos hogares de ingresos medios. O sea que acá sí es algo un poco más realista. Yo entiendo que más de 3 canastas básicas, no que la mayoría de los jubilados cobran mucho menos que eso, señor presidente.
La mayoría de la clase trabajadora también cobra mucho menos que eso, y bueno, y trayéndolo al llano de Deró, creo que los empleados municipales cobran muchísimo menos que eso, señor presidente. Así que creería que no sería un inconveniente para la clase más vulnerable del distrito ni de la zona fría. Ya siguiendo con lo que expresaba el proyecto del bloque UCR, tenemos un estimado de qué es lo que se considera clase media, aquellas familias cuyo núcleo familiar, papá, mamá, 2 hijos, perciben entre 2.3 millones a 7.6 millones de pesos. Con este proyecto de ley se partiría prácticamente al medio, es decir, la mitad más vulnerable de la clase media seguiría teniendo el subsidio y la mitad con un poquito de mayor poder adquisitivo sería la que expresa el concejal de la UCR, la que estaría perdiendo el subsidio dentro de este distrito. Hay que tener en cuenta acá algo. Aproximadamente serían entre 600.000 y 1.300.000 familias de clase media. El resto, que corresponden, o sea, las que faltan hasta llegar al número que explicó la concejal de Fuerza Patria, serían ya correspondientes a familias de clase alta, ¿sí? ¿Qué podemos decir más al respecto de esto? Bueno, lo que hay que tener en cuenta, y por ahí para analizar un poco lo que expresaba el concejal de la UCR, es que de dónde salen los fondos, y acá yo sinceramente el dato que expresa la concejal preopinante no tengo el mismo dato, yo tengo que al gobierno le costó 200.000 millones de pesos el año pasado. Sí es cierto que se subsidia en su mayor parte por lo que aportan otros usuarios de zonas que no están dentro de la zona fría. Es decir, que podríamos encontrarnos con casos en los que, por ejemplo, una persona que viva en Santa Fe, que sea un empleado municipal, que gane un sueldo similar a lo que gana acá, esté pagando dentro de su factura de gas un porcentaje para subsidiar el gas de una familia de Deró que gane 7, 8, 9 millones de pesos, 7 millones de pesos. Yo eso sinceramente no lo encuentro del todo justo, y estamos aclarando que siempre y cuando tengan, o sea, el subsidio lo pagan familias que tienen gas natural, ¿no? Porque en todos estos años de prosperidad económica de los cuales venimos, hay un montón de provincias en el norte, Chaco, Formosa, que creo que la cobertura de gas natural no llega ni al 1%. Pero parece que esas cosas siempre nos olvidamos de mencionarlas. Después quiero citar un estudio que hizo una científica de CONICET, la doctora en economía María Ibáñez Martín. Ella llegó a través de un análisis, un estudio de datos, esto ya no es opinión, son datos y es un estudio, que el 80% de lo que se recauda, de ese plus, ese extra que paga una familia de una zona no fría, el 80% de lo que se acumula termina cayendo entre el 10 y el 15% de las familias más ricas, lo terminan absorbiendo entre el 10 y el 15% de las familias más ricas de una zona fría. Es decir, para traerlo a tierra y que sea más fácil de entender, si suponiendo que se recaudara con este plus, esta tasa extra que se le cobra a esta familia, se recaudaran 1.000 pesos, bueno, 800 pesos de esos los terminan absorbiendo con sus consumos la gente más pudiente, la gente de más clase alta. Esto por una sencilla razón. Aunque uno tenga o no tenga subsidio, las clases más apretadas económicamente tienden a cuidar el consumo, en cambio el que por ahí puede y quiere no es tan cuidadoso con esas cosas porque no tiene problema para pagarlo. Entonces lo que nos muestra esto es que no se trata de zona sí, zona no. La zona de Deró sigue perteneciendo a zona fría, el nuevo proyecto la sigue contemplando dentro de zona fría, no se elimina el subsidio, se lo van a seguir cobrando todas las personas que cumplan con este requisito. Además también están comprendidos los veteranos de Malvinas, están comprendidas las personas que dentro de su familia tienen una persona con discapacidad. Entonces a mí lo que más me preocupa de todo esto, señor presidente, es que por ahí desde el municipio se ha utilizado las plataformas digitales que tienen para difundir información, que son plataformas que funcionan con recursos que son del pueblo, y se están utilizando para crear una campaña del miedo, en vez de, aunque no compartan, porque uno puede no compartir el criterio o la decisión que toma el gobierno nacional con respecto al tema, pero podrían expresar que no comparten, pero en vez de llamar al miedo,
y hacer una campaña en medio, por ahí la podrían usar más útilmente, ofreciendo información y asesoramiento a las personas que van a necesitar inscribirse para seguir teniendo el subsidio. Creo que eso sería mucho más útil, tanto para el Ejecutivo como para nosotros también concejales, estar en ese sentido acompañando a la ciudadanía. Bueno, no sé si me queda algo en el tintero, yo creería que eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Especifíqueme cuál es su moción, la moción de su bloque. No vamos a acompañar. El rechazo. Sí, exacto. Gracias, consejero. No. Concejala Romana, tiene el uso. Gracias, señor presidente. Bueno, 2 o 3 cositas. Primero, es fácil hablar desde la comodidad de un lugar acondicionado y calefaccionado. En segundo lugar, me hace un poquito de ruido la distinción de clases sociales que se mencionaron, los pudientes, los no pudientes, los vulnerables, la clase media, la más pudiente y la no. Y en tercer lugar, decirle que cada uno de nosotros ubica una banca en este lugar porque fue elegido por la gente y nos toca velar y luchar por los derechos de toda la comunidad, en este caso del distrito de Deró y de los distritos que están afectados ante esta quita de subsidio. No solamente para la clase media no pudiente. Nosotros estamos acá porque un montón de personas nos eligieron y nos debemos a ellos, a velar por sus derechos, a continuar luchando para que no sean vulnerados. Así que, bueno, con un poco de tristeza y de conmoción, volvemos a repetir y vamos a presentar este tipo de proyectos que acompañan a nuestra población cuantas veces sean necesarios. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Sí, concejal, subir el uso. Gracias, señor presidente. Bueno, hacer mención a 2 o 3 puntos. El primero es, el 16 de junio del 2022, mediante un decreto, no una modificación de una ley, el Ejecutivo Nacional, con Massa como superministro de Economía, dio de baja los subsidios y creó una herramienta que hasta hoy subsiste y que es buena, que es la segmentación de ingresos, que ordenaba un poco quiénes iban a seguir conservando los subsidios y quiénes no. De hecho, los de mayores ingresos, porque la segmentación estaba catalogada en 3 lugares, en 3 rangos, iban a perder el 20% en un tramo, luego el 40% y luego el 100%. A veces parece raro que las cosas estén bien o mal, depende de quién las haga, ¿no? Por eso es importante reconocer esta herramienta de la segmentación de ingresos, pero también recordar que lo hicieron en pleno invierno, porque a veces le llaman cruel a algunos y aplauden las cosas que hacen los propios, sin tener un poco de autocrítica. También preguntarse si algún concejal de acá va a perder el subsidio. Digo yo, porque no sé cuántos hogares tienen un ingreso mayor a 4.200.000 pesos. Porque toda esa plata, como dijo el concejal Momni, que por lo menos han sido en el 2025 44 millones de pesos, en los medios que más pueden conocerse o que más pudimos recabar, 44 millones de pesos usaron en publicidad. Si con la misma fuerza que repudian un ordenamiento de los subsidios, pudieran informarle a la población toda a la que le va a corresponder el subsidio y a la que la va a perder, si pusieran esa misma energía y esa misma plata en informarla, en ayudarla a mantener el subsidio, todo sería mucho más fácil. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sí, concejala Global, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un punto para aclarar. Por ahí no es una publicidad de la que se está manejando, sino que son dudas y preocupaciones
de toda la población, porque realmente no está claro cómo continuará este beneficio, de qué monto sería, ni a quién alcanzaría realmente. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Concejal Peñalba tiene uso de la palabra y vaya entrando. Gracias, presidente. Bueno, para ponerlo sobre negro, la realidad es que tiene media sanción en diputados, falta ese trámite en senadores, que seguramente va a salir de una manera más sencilla. Ahora me llama la atención, entiendo la necesidad de vender con buena cara la quita de subsidios. Me llama la atención decir con tanta libertad que 1.3 millones de personas se van a quedar sin el subsidio, en realidad son 5 millones de bonaerenses. También me llama la atención cómo intentan dibujar el discurso, que por más que quieran instalar ese mensaje de que se va a condicionar a quienes ganen más o menos de 3 canastas básicas. Lo que buscan es decorar palabras para no decir que van a quitar subsidios a no solo los bonaerenses, sino a gran parte de lo que hoy llamamos zona fría. Y por último me llamó mucho la atención que existen investigadores del CONICET cuando este gobierno nacional lo único que hizo es desfinanciarlo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Entiendo que hay dos mociones. Una por la aprobación del proyecto del concejal de la UCR modificado y otra por el rechazo. ¿Es así? Sírvanse a votar por el rechazo. Por la aprobación. Aprobado por mayoría. Punto número 15, Blog La Libertad Avanza, proyecto de resolución, equipamiento para sala obligatoria de la localidad de Salazar. Concejal Hernández tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto donde marca una necesidad que hay en Salazar. Últimamente, bueno, hay 2 salas velatorias en Salazar, hay una que está equipada y otra sin equipar. Y últimamente ha habido varios casos donde hubo 2 velorios en el mismo día y cada vez con más frecuencia. Entonces es de suma necesidad que esa segunda sala esté equipada. Ya ha sido pedida por la gente que trabaja en ese área a la delegación municipal, pero bueno, últimamente hubo un velorio, dos simultáneamente, y a último momento tuvieron que llevar el equipamiento para una de las salas, cosa que no corresponde, y bueno, como se menciona acá en los considerandos, no es una inversión exagerada, no se está pidiendo grandes inversiones, simplemente equipar con amoblamiento, con vajilla, calefactores, aire acondicionado, como está la sala número 1, equipar la sala número 2. Gracias, señor presidente, es toda la petición. Gracias, concejala. Sí, concejala Romano tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, estuvimos reunidos con la delegación de Salazar. Nos dijeron algunas cuestiones que tienen que ver con este proyecto. Esto que mencionaba anteriormente la concejala de que la segunda sala está con necesidad de equipamiento. Es una verdad, una necesidad que está pasando. Esto también que durante el último acontecimiento tuvieron que compartir el mobiliario, los utensilios, la vajilla y demás. Pero también hay una necesidad de reorganización, de administración, de empezar a trabajar más fuertemente en esto de las declaraciones que los vecinos deben pagar. Hay alrededor de 630 declaraciones y de las cuales solamente pagan 200.
En eso consideramos que tiene que haber una reestructuración. Recordar también que hace un tiempo se conectó el lugar a la red de gas natural, pero bueno, que es necesario también la colocación de un calefactor y demás. Lo que volvemos a ver es que este proyecto está presentado como un proyecto de resolución, ¿no? Un proyecto de resolución sugiere, invita a, y vemos acá en el artículo primero, dice solicitar al Departamento Ejecutivo se proceda o que proceda, ¿sí? Está redactado como una ordenanza. Si seguimos leyendo este proyecto presentado como resolución, el artículo 2 dice solicitar al Departamento Ejecutivo, que informe en un plazo. Entonces, estamos hablando de un proyecto de comunicación. Nuestra moción es pasarlo a comisión y ver de qué manera se quiere presentar. Si como una resolución, habría que cambiar el artículo 1 y eliminar el 2. Si como una ordenanza, habría que eliminar, por el contrario, el artículo 2 y darle otra forma. O como comunicación, si es como comunicación, lo podemos hacer ya suprimiendo el artículo 1 y lo cambiamos a una comunicación. No, dejamos esas dos criterios, de pasarlo a comisión o de pasarlo a comunicación, y que quede con el artículo 2. Gracias. No, gracias, señor presidente. Sí, concejala. Sí, no... yo voy a solicitar que quede como un proyecto de resolución. Quitaríamos el punto 2, sí, el punto 2, y dejarlo como un proyecto de resolución, que se resuelva este tema. Bueno, entiendo que en este caso hay dos mociones, no... La necesidad está, esto es una realidad, es una petición de la gente de Salazar, realmente es bochornoso, que está clarito y se entiende, y que siempre se te ponga alguna traba. Como pasó también, debo contar que cuando llega la orden del día, al mediodía, la señorita secretaria nos manda la orden del día, el viernes a la mañana, la gente que trabaja en este área vino a mi oficina a preguntarme qué era lo que yo había presentado, porque ellos habían sido increpados por la delegada, en qué información me habían dado ellos a mí. Ellos no me dieron ninguna información, porque yo jamás los pondría a ellos o cualquier personal de la delegación los expondría. Esto es algo que es de público conocimiento, que cualquiera que vivimos en Salazar sabemos que esto es una gran necesidad, y por eso yo tomé la decisión de hacer esto. Les saqué una copia porque la señora delegada les dijo que yo había puesto acá en los considerando que la sala era una mugre, que estaba todo mugriento y lleno de humedad, cosa que podrá tener algunos errores, pero jamás está puesto esa descripción que ella les dio. Entonces les di una copia como para que ellos fueran y les mostraran cómo estaba escrito este proyecto de resolución. Ellos coincidieron que estaba bien mi petición, porque era la falencia que tenían, y la verdad que ellos lo padecen, porque cada vez que llega a tener que preparar la segunda sala se encuentran con este problema. Entonces ellos dijeron, bueno, está bien que lo hayas presentado así, pero vamos a mostrarle que lo que es real. No, yo no miento, yo no vengo de Salazar a venir a mentir. Yo digo lo que es real, la problemática real. Fueron hasta la delegación, pero no fueron atendidos, porque, casualidad, que la señora delegada, una vez más, estaba en una reunión, entonces no los pudo atender. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Sí, concejal Peñalo, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, nadie pone en duda la moral de la concejala Hernández ni en la necesidad que tiene la sala de la autoridad de
La propuesta nuestra para aclarar es, si dejamos el artículo 1, está redactado como ordenanza, tendríamos que pasarlo a comisión. Si eliminamos el artículo 1 y dejamos el artículo 2, sería una comunicación. Entonces ahí, si eliminamos el artículo 1, lo aprobamos como comisión. Si lo que quieren es eliminar el artículo 2, lo vamos a pasar a comisión. Perdón. Si dejamos el artículo 2, lo aprobamos como comunicación. Si dejan el artículo 1, lo pasamos a comisión, porque está redactado como ordenanza. Tenemos que darle la forma para que tome fuerza, para que esté bien redactado y para que esto realmente pueda hacerse efectivo. Bueno, anulamos el artículo 2 y que salga como ordenanza, comisión. Como Entonces pasa a comisión. No se puede. Y tienen que redactar el artículo para una resolución. Entonces, entiendo que va a quedar una sola moción que pasa a comisión, por ende este proyecto pasa a la Comisión de Asuntos Básicos. Punto número 16, bloque Fuerza Patria, proyecto de resolución de financiamiento de programas de salud. Concejala Marcos tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el financiamiento del Remediar, del PAMI, del Programa Nacional de Inmunizaciones y el retroceso en políticas de salud mental. Esto no es campaña del miedo. Hubo una marcha la semana pasada. No sabemos si el diagnóstico del sistema de salud lo podemos decir que está en quiebra, que hay una emergencia, que el sistema de salud está en terapia intensiva. Escuchábamos el relato de las eminencias que tenemos en nuestro país, reconocidas en el mundo, y realmente duele, porque nosotros no podemos suspender un plan, porque no se puede esperar a tener otro plan, porque en el medio hay personas que se mueren, personas que no solamente se caen del sistema. El 53% de las camas en la provincia de Buenos Aires está ocupado por personas que no pueden pagar más una obra social. Que tampoco fue una campaña de miedo cuando lo advertíamos. Con una canasta básica se nos iba a aumentar a un 664%. O que la inflación nos iba a dar en 2 añitos, un 223% de promedio. Eso no era campaña de sueldo, ni de miedo. Era la realidad a la que nos estábamos enfrentando. Bueno, pues hoy la realidad es que los médicos, ya en formación, profesionales que están haciendo una especialidad, no la pueden hacer porque en los hospitales no hay insumos. Y en el medio de un reclamo genuino, porque nosotros la educación pública y la salud pública ya estaban en nuestro país, se hacen las auditorías. La última, elaborada por la autoridad que designó el gobierno, dice aprobada y transparente, pero igual la ley no la cumplen, y en el medio de todas estas protestas nos enteramos por el boletín oficial, no es campaña del miedo, que recortó 63.000 millones más en salud pública. Los damnificados o los afectados son todo el sistema de trasplante, el VIH y cáncer. Bueno, por este motivo nosotros reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de una obligación legal, porque tenemos una ley que garantiza los recursos para que todas y todos en Argentina accedan al sistema de salud integral. Solicitarle e instar a los legisladores nacionales, ya que levantan la manito porque les ofrecen alguna recompensa a los gobernadores y por si acaso les toca una bendición, levantan la mano y después van a tener que caminar, ir a las ciudades y poner la cara, esa cara de vergüenza que no se les cae, de votar en contra de la población, en contra del pueblo argentino. Que si autorizan un cambio en las leyes, tienen que encontrar otro mecanismo para que la salud pública y la educación pública puedan seguir funcionando.
Además, invitar a todos los consejos deliberantes que se expresen en el mismo sentido, los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, a ver si aunando criterios entre las bases podemos lograr con firmeza que la salud pública sea atendida. Una problemática que surgió después de haber redactado el proyecto es el hantavirus. Llevamos 105 casos y hay 43 en la provincia de Buenos Aires. Una enfermedad que no estaba contemplada, pero tenemos otras, como la tos convulsa, que son enfermedades prevenibles, que el único amparo que tenemos es la vacunación, pues fue lo primero que se cortó, no se están comprando y los niños no están vacunados. Así que imploramos un poquito de humanidad, no tanto dibujito falso, como los números de este fin de semana, con un mapa donde faltaba Tucumán y Malvinas y todos los números, un tráfico total, que menos mal que el Bauxili salió a retrucar y no considerar estas opiniones, porque si no nos cae otro rescate. Ya van 2. Bueno, me enoja demasiado la falsedad, el dibujo y por ahí no estoy enfocándome en el cuidado de las personas que nosotros deberíamos estar atendiendo en la comunidad, que son todo el personal de salud. En el medio de esto están los médicos, las enfermeras, que tienen que atender aunque no haya recursos. Y ahora que recuerdo, para la tranquilidad de la población de Salazar, al día de hoy ningún enfermero, ningún personal de salud renunció, como se dijo en la instancia anterior. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, sí, concejal Moni. Gracias, señor presidente. Bueno, escuché no a la concejal inmediatamente propinante, sino anteriormente, escuché hablar de dibujar el discurso. Si vamos a hablar de dibujar el discurso y de intentar sacar las cosas de contexto o intentar ver de qué manera puede generar un impacto a favor del proyecto, podríamos analizar esta extensa lista que se presenta en este proyecto y empezar a analizar algunos de los puntos. Como bien dicen, estos puntos surgen del Boletín Epidemiológico Nacional, que se publicó creo que la primera semana de mayo, de este mes de mayo. Y dentro de la extensa nómina que acá se enumera, dice, por ejemplo, el primer punto, 7 de cada 10 niños no están vacunados. Claro, cuando uno entra a mirar, ¿a qué fecha no están vacunados? ¿Corresponde a un calendario anual de vacunación? Bueno, no. 7 de cada 10 niños no están vacunados a la fecha de la emisión del presente boletín. Fíjense cómo hablamos de dibujar el discurso, ¿no? Después pasa, el tercer ítem habla de aumento de la mortalidad infantil 8,5%. Uno lo lee así en frío y puede decir, un aumento, un 8,5% en la mortalidad infantil es gravísimo. Venimos de un 8% en el periodo anterior, que es un problema, por supuesto, que es grave, por supuesto, que hay que ocuparse, por supuesto que hay que ocuparse. Ahora yo me tomé el trabajo de tomar los datos de los últimos años. Por ejemplo, en 2013 era del 13,3%, 2010 11,9%, 2015 9,7%, 2018 8,8%, 2019 9,2%, 2020 8,4%, 2021 8%, 2022 8,4%, 2023 el 8% y ahora el 8,5%. No digo que no sea un problema y no sea de algo de lo que haya que ocuparse, pero intentar, o como explica el considerando, atraviesa unos problemas de convergencia de indicadores sanitarios casi a nivel de catástrofe. Todo esto se debe a la política sanitaria del gobierno actual, cuando vemos que los indicadores nos vienen marcando que es un número bastante parecido, o en términos normales, que no repito, porque después se agarran esas palabras, no repito, no deja de ser preocupante y algo de lo que ocuparse. Después podemos hablar, por ejemplo, no sé, me voy a otro, brucelosis 42 en aumento respecto a años anteriores.
la tiran así la frase, y hablamos de dibujar, la tiran así. ¿Cuántos eran? Eran 38 casos. Estamos hablando siempre hasta que se hace el informe, ¿no? Bueno, esto lo vamos a encontrar y por supuesto y muy convenientemente para el discurso que ya sabemos que esto viene de las altas esferas, de la oposición a nivel provincial y nacional, y lo bajan al Consejo para que sus concejales lo presenten, porque como no tienen plan de gobierno, el único plan es voltear a Milei, y el único plan es peguémosle a Milei, nos encontramos con proyectos como este, nos encontramos con proyectos como los que van a venir después, y bueno, ese es lo único que vamos a ver de acá seguramente hasta el año que viene. Solamente se limitan, esto es información pública, esto no es un invento mío, cualquiera puede entrar al Boletín Epidemiológico Nacional y lo va a ver. Solo se limitan a listar aquellos casos en los que el Ministerio de Salud preveía tener un resultado mejor al que efectivamente se obtuvo a la fecha de la confección de esto. Sería algo similar a lo que serían las metas municipales, que deberían estar cargadas, casualmente hoy hablamos del tema, ¿no? ¿Vieron qué importante que es cargar las metas y los resultados cuando corresponde? ¿Cómo eso permite analizar desvío, tratar de trabajar en la mejora? ¿Vieron qué importante que es? Y por eso nosotros siempre, en mi caso la primera vez, pero vemos como siempre varios de los concejales lo han presentado reiteradamente, la importancia de la carga de las metas. Bueno, el Ministerio de Salud preveía unos ciertos números y mencionan solamente aquellos casos en los que se estuvo por encima de lo que se esperaba. Pero no mencionan, por ejemplo, muchas situaciones en las que estuvo por debajo o con eventos de baja magnitud o que bajó. Por ejemplo, rubiola, poliomielitis, chaga vectorial, triquinosis, cistercosis, hepatitis B vertical, legionelosis, intoxicaciones varias. Después entra, y bueno, sigue la lista, corto porque si no se me va a hacer demasiado largo. Después, dentro de esta extensa lista que mencionan y que según el proyecto son atribuibles a la política sanitaria del Gobierno Nacional, mencionan casos como por ejemplo sífilis, que viene en aumento desde 2015, repito, al igual que lo de la muerte de la mortalidad infantil, es algo de lo que preocuparse y ocuparse, pero no es algo que responda el aumento de los casos de sífilis a una situación política sanitaria actual cuando viene en aumento desde 2015, ¿no? Después ya acá entramos a mezclar cualquier cosa. Habla de los casos de antivirus, leptospirosis, rabia, ofidismo, escorpiodismo, o sea que a una persona la pique más cantidad de escorpiones o de yararás tiene que ver con la política sanitaria del Gobierno Nacional. Para mí, yo tengo entendido que a una persona la piquen animales de la vida silvestre tiene que ver más con una expansión o que le vamos ganando terreno a ellos y no por una cuestión de si el presidente pone más o menos plata en salud. Después, bueno, hablamos del tema del suicidio también, que bueno, se sabe, y lo dicen los especialistas, son cuestiones multicausales, aunque puede haber casos seguramente vinculados, son multicausales, y dentro de ese multicausal me puede llegar a nombrar algún caso que sea por alguna cuestión de esta, sí, por supuesto. Por último, señor presidente, también el proyecto menciona a PAMI, pero no sé si por error o omisión, nada se dice de IOMA y de la deuda que IOMA mantiene. Y si vamos a hablar con honestidad intelectual de un problema de financiamiento de la salud, contemos la historia completa y no la parte que nos conviene sí y la parte que no nos conviene la escondemos y la ocultamos. Al igual que como pasa acá a nivel municipal, ¿sí? Que sabemos, porque hemos visto proyectos en este honorable cuerpo y también escuchamos el sentir de la población. Yo entiendo que no solamente miran las redes para mirar las publicaciones del oficialismo, sino que también ven la desconformidad de la gente en un montón de cuestiones que es preocupantes, que creo que son de las que nos deberíamos ocupar más, de tratar de solucionar y no de estar permanentemente con estos proyectos de repudio al Gobierno Nacional, que si bien son cuestiones que nos afectan, nos tocan, nos llegan, no cambiamos nada. Lo que sí podemos cambiar es lo que pasa en nuestro hermoso hospital municipal y es de lo que a mí me parece que tendríamos que estar hablando. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Su moción? ¿Al rechazo? Bueno, sí, perdón, sí, perdón. Concejal Peñalba, incluso. Gracias, presidente. Muy bonito el discurso del concejal propiedad.
voy a tirar algunos datos reales que están sucediendo en la provincia de Buenos Aires y que generan impacto, como decía el concejal, y también es parte de la política sanitaria. 750.000 personas pasaron de tener obra social al sistema público, es decir, que se quedaron sin la cobertura de obra social y ahora tiene que justamente hacerse cargo del sistema público. Incluso el Hospital Municipal Pedro Mario Romanazzi y los hospitales del distrito, lo mismo que los campos. Hablaban de la política sanitaria. La tarde está llegando la vacuna antigripal como no sucedió nunca. Hoy por hoy la vacuna está llegando, sí, es un hecho. Y hoy por hoy la provincia de Buenos Aires cuenta con el 37% de personas en condiciones de ser vacunadas. Cuando a junio, ya prácticamente a junio, tendríamos que estar arriba del 80%. ¿Por qué? Porque hay una política de desfinanciamiento y de que las vacunas lleguen tarde. Esos son datos reales también que nos pueden chequear en cualquier lado. ¿Sí? Un dato más que también es alarmante, que también, no nos sucede todavía acá, pero eso tranquilamente se puede proyectar. En el conurbano bonaerense, el 90% de las camas de terapia intensiva hoy a mayo, junio, están ocupadas. Imagínense lo que puede ser en pleno invierno, en la temporada alta, como dicen los médicos, cuando llegan todas las enfermedades y cuando llegan todas las situaciones de gravedad que llegan justamente con el invierno. Y otro dato que debería alarmarnos es el 25% de los jubilados que ganan 370.000 pesos y que los medicamentos aumentaron el 550%, el 25% de los jubilados dejó de consumir esos medicamentos, que en muchos casos son los que nos mantienen con vida o con un estado de buena salud. Y no solo eso, señor presidente, sino que el 10% de la población activa de la provincia de Buenos Aires también dejó de consumirlos. Esos son datos de la realidad, son datos chequeables y que en un debate serio, constructivo, como se intenta plantear acá, también deberían estar. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejala Marcos, tiene su palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en definitiva, la salud en nuestra Argentina es un derecho, no es un privilegio. Y este tipo de proyecto no es para voltearlo a Milei. Milei se cayó solo con Libra y con todo lo demás, no voy a remitirme a eso. De lo que... Pero bueno, el concejal insinúa que este proyecto lo enviaron. Así aparece, porque nosotros lo vamos a enviar desde este Consejo Deliberante, invitando a los demás consejos para que se pronuncien en el mismo sentido. Este proyecto está de puño y letra, sí me remitió el boletín oficial con estas cifras, y sí ese 8% de aumento de la mortalidad infantil, ese 8% que se hizo mención, es de los años en pandemia, pero también la mortalidad de adultos que aumentó en un 21.276 fallecidos mayores, porque están partiendo la pastilla, repartiéndosela porque no la pueden comprar. Ahora, si eso no les duele y si quieren seguir dibujando, bueno, vamos a discutir de gusto, porque yo calladita y obediente no me voy a quedar. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Entiendo que hay dos mociones por la aprobación y por el rechazo del proyecto. Votamos por el rechazo, si no se votar. Votamos por la aprobación. Aprobado por mayoría. Punto número 17. Bloque de Fuerza Patria, proyecto de resolución, rechazo a la privatización de AISA. Concejal Olivera, tiene su palabra. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de resolución está vinculado sobre las medidas que son impulsadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei y por su ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la privatización de la empresa AISA. AISA es la empresa de agua y saneamientos argentinos, en la cual fue fundada en el año 1912 para prestar un servicio que es indispensable y que también es un derecho que tenemos cada uno de nosotros y no tiene que ser un negocio.
AISA se encarga también de lo que es los servicios públicos de agua potable y de la recolección de desagües locales, como no solo para la ciudad de Buenos Aires, sino también para 26 partidos más del conurbano bonaerense. La administración de AISA está enfocada en seguir invirtiendo para llegar a cada vez a más ciudadanos y no en lo que sería la rentabilidad empresarial. Mencionar también que obtiene agua de fuentes superficiales como pueden ser ríos, las potabiliza y luego las distribuye a hogares, a comercios, a industrias. Y desde nuestro bloque vamos a manifestar nuestro rechazo a las medidas de privatización que son sobre la empresa AISA, que son impulsadas por el gobierno nacional, y también vamos a invitar a los demás consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires para expresarse en igual sentido que lo estamos haciendo desde acá. Esperamos el acompañamiento de los demás bloques, presidente. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Bomi, que uso la... Bueno, nuevamente lo que anticipé recién y lo que sigue sucediendo, y por más que me intenta argumentar que no es parte de un plan sistemático para voltear al gobierno, pegar al gobierno, el proyecto arranca mencionándolo al presidente de la Nación. A ver, no quiero meterme otra vez a empezar a explicar todo de nuevo. Este proyecto todavía tiene menos relevancia que los anteriores, porque directamente AISA no opera en nuestro distrito. Y no me hablen de empatía, no quiero escuchar que me digan de empatía, porque no tienen empatía cuando no tienen en cuenta, como hablamos en los proyectos anteriores, quienes sostienen el subsidio de las personas que consumen gas en la zona fría. Así que, bueno, lo que yo propondría, como propuse en el proyecto anterior, es que empecemos a trabajar el problema de agua y de cloacas que tenemos a nivel local, que se han presentado también ya varios proyectos, y que sobre eso sí podemos cambiar y mejorar la vida del vecino del distrito. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. La moción es en contra, por el rechazo. Rechazo, ok. Muy bien, no habiendo más concejales en uso de la palabra y habiendo dos mociones, someto el proyecto a su votación por el rechazo, por la aprobación. A uso de otro orden en este caso, el proyecto es aprobado por mayoría. Ahora sí, no habiendo más puntos por tratar en el orden del día, invito a la concejala Doval a la vida de la orden. Damos por finalizar la sesión. Muy buenas noches.